Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Dice allí la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, hermanos, vamos a orar para comenzar la predicación de la palabra. Oh Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para con nosotros en esta mañana. Te pedimos que ayudes, oh Señor, para que podamos predicar tu palabra fielmente y para que ella penetre en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hace una semana comenzamos a estudiar este pasaje en el que Pedro exhorta a los creyentes a vivir en consecuencia con la relación filial que profesamos tener con Dios. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Los cristianos invocamos a Dios como nuestro Padre y eso debe repercutir profundamente en nuestro carácter y en nuestra conducta. Es decir, en otras palabras, esto debe repercutir en cómo vivimos. En el versículo 17, hermanos, como vimos la vez anterior, este temor del que habla Pedro aquí, vamos a leer nuevamente el versículo para ver de qué estamos hablando. Versículo 17, dice allí: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. De eso que estamos hablando, conducíos en temor. Este temor del que habla Pedro aquí, como habíamos visto, no es el terror que deberían tener los incrédulos ante la expectativa del juicio de Dios, sino más bien, hermanos, es la reverencia con la que deben conducirse los creyentes por el hecho de vivir en la presencia de un Padre como el nuestro. No estamos hablando de un terror que consume a la persona, sino que estamos hablando de un temor reverente. Nuestro Dios es compasivo y bondadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero es también, hermanos, un Dios santo y glorioso que no podemos tratar con liviandad y ligereza. Amén. Amén. ¿Dios es nuestro Padre? Sí, Él es nuestro Padre. Pero entonces, si Dios es nuestro Padre, como dice el texto, no deberíamos vivir vidas descuidadas y superficiales, como si no tuviéramos a Dios por Padre. Dice el comentarista Kistemaker, hablando de esto: el creyente es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria, que tiene profunda reverencia por Dios y su palabra, y que sabe que ha sido comprado con el precio de la sangre de Jesús. Y esa es la parte que estaremos viendo en la mañana de hoy. En el sermón anterior vimos una vida reverente en base a la relación filial. Tenemos a Dios por Padre. Ahora en los versículos 18 al 21, Pedro presenta a los creyentes, hermanos, una motivación adicional para vivir esa clase de vida reverente. Y es un profundo sentido de gratitud y de asombro por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuál es el motivo adicional que tenemos? Un profundo agradecimiento y asombro por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a dividir nuestro pasaje en tres encabezados principales. En primer lugar, Pedro nos muestra la condición que teníamos cuando estábamos sin Cristo. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros en esa condición? Y finalmente, ¿cómo se manifiesta en nosotros el hecho de que hemos sido rescatados por Cristo? Así que vamos a ver en primer lugar, hermanos, la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Vamos al versículo 18. Dice allí:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y como plata. Lo primero que encontramos es que el pasaje nos dice que fuimos rescatados. Esa palabra rescatar era un término que se usaba, hermanos, para referirse a la liberación de un prisionero o de un esclavo por medio de un rescate. Esta palabra proviene de una raíz que significa soltar, o podemos traducirla también como redimir, librar, dejar en libertad, salvar o adquirir por medio de una compra, de un rescate monetario. En la época del Antiguo Testamento, hermanos, un hombre podía venderse a sí mismo como esclavo si tenía una deuda. Tenía una deuda muy grande, él no la podía pagar, tenía que honrar esa deuda y él se vendía como esclavo para poder pagarla. Pero si un pariente cercano a ese hombre que se había vendido como esclavo pagaba ese precio, pagaba esa deuda, entonces ese hombre era redimido y dejado en libertad. Cuando Pedro nos dice que Cristo nos redimió, está presuponiendo alguna clase de esclavitud o de calamidad a la cual tuvimos que ser librados a través del pago de un rescate. Lo que nos lleva necesariamente a la pregunta, hermanos, ¿de qué clase de esclavitud era que Cristo tenía que liberarnos? ¿De qué éramos esclavos? Originalmente, hermanos, Dios creó al hombre con libre albedrío. Y eso significa que el hombre tenía la facultad de escoger lo que él quisiera escoger sin ser forzado desde afuera. Su voluntad no era movida por ningún tipo de fuerza externa, sino por su propia determinación. Eso es lo que quiere decir libre albedrío. En ese estado original, nuestros primeros padres hubieran podido escoger, obedecer y permanecer en santidad y en obediencia, pero tenían también la posibilidad de escoger lo contrario. Dios no hizo al hombre como un robot, como nosotros lo conocemos hoy, programado para vivir de cierto modo, porque de haberlo hecho así, el hombre no hubiese tenido la facultad de amarle. Y dice la Escritura que su pueblo se ofreció voluntariamente. Pero Adán y Eva sí tenían esa facultad y escogieron desobedecer a Dios. Y al hacerlo, no perdieron, hermanos, solamente su libre albedrío. No perdieron su libre albedrío, disculpen. Ellos no perdieron su libre albedrío, pero sí perdieron su libertad. Voy a explicar eso. El hombre no perdió la facultad de hacer lo que quiere. El hombre sigue haciendo lo que quiere. Pero sí perdió la libertad de escoger lo que le conviene. Él no quiere ni puede inclinarse a sí mismo a hacer lo bueno. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos? Porque es un esclavo. Amén. El pecado ha producido tal distorsión en la personalidad humana que lo lleva intensamente a desear aquello que lo daña y lo destruye, y a la vez lo lleva a rechazar aquello que es para su bien. Pero hay algo que es 1000 veces peor. Quisiera que me atendieras. Como el pecado actúa a través de nuestros deseos, el incrédulo no se ve a sí mismo como un esclavo. Eso es lo peor. De hecho, él rechaza el evangelio porque está convencido que si acepta el evangelio va a perder su libertad. Su percepción de las cosas está tan distorsionada que él ve lo malo como bueno y lo bueno como malo. Hablando de nuestra condición anterior, hermanos, cuando todavía no éramos cristianos, Pablo dice en Tito, capítulo 3, versículo 3, que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, y podemos traducir esta palabra como ignorantes o desinformados, y consecuentemente éramos así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, dice el texto, de concupiscencias y deleites diversos. Para los que
tienen que ver con la medicina y cosas aledañas, o los que alguna vez han tenido que pasar por ahí, yo creo que todos. Esa es un rayos X, una radiografía del hombre incrédulo. Él es esclavo de sus concupiscencias. Él es esclavo de sus deseos. Sus deseos y sus concupiscencias son el amo y el señor del hombre incrédulo. Y eso es lo que hace esta esclavitud tan difícil de detectar. Los esclavos son obligados a hacer lo que otro quiera, lo que su amo le mande. Él tiene que hacer lo que su amo le diga, aunque él no tenga deseos de hacerlo porque él es un esclavo. Pero esta esclavitud de la que estamos hablando aquí es distinta porque obra a través de nuestros deseos. Cuando el incrédulo peca, no es obligado a pecar. Él peca porque siente el deseo de pecar. Él lo hace voluntariamente. Él lo hace porque quiere libremente pecar. El pecado está tan entretejido en su naturaleza que él no tiene ni el deseo ni la capacidad de hacer otra cosa. Lo que quiere hacer es pecar. Es un esclavo real y efectivamente, pero él tiene la sensación de que es un hombre libre. Porque él está haciendo lo que le dice su corazón. Él es un hombre libre. De hecho, hermanos, muchos incrédulos promotores de algunos movimientos perversos y anticristianos como LGTBI y todo lo demás, se denominan a sí mismos como libre pensadores. Él es un libre pensador. Está en la distorsión de su mente que cuando él ve a alguien viviendo en libertad, se escandaliza y lo ve como algo raro. Lo ve como algo raro. Miren lo que dice Primera de Pedro 4, versículos del 3 al 4. Vamos allá. Primera de Pedro 4, versículos del 3 al 4. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Os ultrajan. Ellos no conciben la vida en libertad, no conciben esa vida libres. ¿Y qué hacen, hermanos? Se burlan de los hombres libres. Hay un esclavo burlándose de un hombre libre, diciendo que él es más libre siendo esclavo. Esa es la ironía. Tienen una percepción de las cosas tan distorsionada que confunden la esclavitud con la libertad y la libertad con la esclavitud. Y esta distorsión produce lo que Pedro llama en nuestro texto una vana manera de vivir. Escucha, joven, que estás aquí hoy. Si tú no eres creyente, esto es lo que la Escritura, Dios llama una vana manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir que heredasteis de vuestros padres. Esta palabra que Reina Valera traduce como vana, muchas veces hemos dicho que significa vacía, sin valor, fútil, es decir, no es útil. Como dice un comentarista, describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil e inútil. Es una vida que no puede alcanzar el propósito para lo cual fue hecha. Entendamos, hermanos, es como un reloj que fue hecho para dar la hora y comienza a dar el tiempo. El reloj no fue hecho para que nos dé el tiempo, es para que nos dé la hora. Estamos en invierno, estamos en verano, no, pero yo quiero saber la hora. Es inútil el reloj. Y es muy probable que Pedro se esté refiriendo aquí al estilo de vida idolátrico que estos gentiles habían tenido de sus ancestros. Pero el alcance de esta palabra es mucho más amplio. La vida del hombre sin Dios es vana. La vida del hombre sin Dios es vana, es hueca, no tiene cuerpo. Porque le falta, hermanos, el factor que le da coherencia y sentido a todo lo que le hace. De hecho, una nota, cada vez que nosotros pecamos porque somos idólatras, es porque estamos escogiendo algo en vez de Dios. Hay un ídolo ahí metido. Cuando nosotros pecamos, es porque nosotros tenemos un ídolo. Estamos glorificando más a ese ídolo que a Dios.
todo lo que el incrédulo se afana por conseguir, hermanos, todo aquello que lo mantiene vivo, todo lo que lo mueva a levantarse cada mañana, todo lo que logra alcanzar en su vida, no posee valor real y permanente, y él cree que sí. Y no es que los inconversos sean incapaces de hacer cosas importantes, no lo son. Pero su vida como un todo, hermanos, al final de cuentas, es una vida vana sin cuerpo. Cuando tengan que enfrentarse cara a cara con la muerte, cuando pasen en el umbral de la eternidad, verán con espanto que ninguna de las cosas que hicieron y en la que dedicaron toda su vida, que ninguna de las cosas que lograron les sirvió de nada. En ese momento no tendrá ninguna relevancia si tuviste una buena cuenta de ahorro, o si viviste en una buena casa, o si tu ropa era de marca o no era de marca, o si pudiste conseguir una bonita figura yendo al gimnasio, o si tenías muchos amigos importantes, o si viviste en una nación o en otra, si pudiste emigrar, si pudiste salir de un momento difícil, eso no va a tener ningún valor allí. Como decía alguien, siempre hay un y entre signos de interrogación al final de todo lo que se hace como incrédulo. Por ejemplo, hermanos, ya me gradué de la universidad y ahora soy un profesional y bueno, ahora pude conseguir un buen empleo, comprarme una casa y casarme, vivir una vida cómoda, gozar de todo lo que pueda y siempre hay que elevar el listón. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Para al final de la vida darse cuenta que todo lo que se trató de lograr no sirve de nada. Lo tiene que dejar aquí para que otro lo disfrute. Y es indudable que algunas de estas cosas tengan su beneficio a corto plazo y que sean incluso cosas buenas en su contexto. Por ejemplo, hermanos, los cristianos tienen la obligación de desarrollar sus talentos y dones que el Señor les dio, estudiar una carrera, si tienen la oportunidad, casarse, vivir su vida, deben hacerlo. Los cristianos también disfrutan de las cosas legítimas que Dios hizo para nuestro deleite, los alimentos, ir a una playa, claro que sí. Pero si todo lo que tú tienes es eso, si todo lo que te lleva a la vida es eso, pues es una vida vana. Cuando contemplas todas las cosas a la luz del propósito más excelso de nuestra existencia como seres creados a la imagen de Dios, a la luz de la eternidad, hermanos, y del hecho incontrovertible que todos enfrentaremos el juicio de Dios, entonces todos esos logros son vanos. Se quedan aquí. Es por eso que el autor de Eclesiastés nos dice que la vida del hombre sin Dios es vanidad y aflicción de espíritu. Y también nos dice que es como correr el viento, atrapar el aire. No tiene ningún sentido. Ahora, vamos a volver al texto. Mi amado hermano es de ese tipo de vida que Dios te rescató. Eso es lo que está hablando él aquí. La libertad con que Cristo nos hizo libres nos capacita para vivir otro tipo de vida, una vida donde damos valor a las cosas que realmente tienen valor, donde nos desgastamos por aquellas cosas por las cuales vale la pena desgastarse. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Esa es la verdadera libertad cristiana. No es una licencia para vivir como hombres y mujeres mundanos, sino todo lo contrario. Es la capacidad de vivir para Dios, habiendo sido librados del presente siglo malo, como dice Pablo en Gálatas 1:4. Cristo nos libertó de todo tipo de esclavitud, de la esclavitud que el mundo nos quiere imponer desde afuera y de los deseos pecaminosos que provienen desde adentro, de los dos. Y no es que los cristianos ya no tengan deseos pecaminosos, claro que todos tenemos deseos pecaminosos, pero esos deseos ya no te pueden controlar, no te pueden gobernar a su antojo, y el mundo tampoco lo puede hacer, porque ya ellos no son tu Señor. Fíjate, tú no dejaste de ser esclavo, lo que cambiaste de dueño, ya ni tus deseos ni el mundo es tu amo, ahora es Cristo. Y si pudiéramos hablar en un término un poco contraproducente, diríamos que tú eres un esclavo libre.
que somos esclavos libres. Por precio fuiste comprados, dice Pablo en 1 Corintios 7:23, no os hagáis esclavos de los hombres, dice. Un creyente no puede permitir que el mundo le trace su agenda, la ropa que debe vestir. No debemos vestirnos como el mundo nos dice, debemos vestirnos conforme al Señor. A los lugares que debes visitar, no te puede decir el mundo lo que tú debes visitar, las cosas que debes hacer, las metas que debes perseguir, hasta el tipo de lenguaje que debes usar, el peinado que debes llevar. No, porque tú no eres esclavo del mundo, tú eres esclavo de Cristo. Cristo nos libertó de esa esclavitud. A nosotros Cristo nos libertó, nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Y cómo fue que Cristo hizo por nosotros eso? ¿Cómo fue que nosotros obtuvimos nuestra libertad? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos. Ya vimos la condición en la que nos encontrábamos cuando Cristo nos rescató. Vamos a ver ahora en segundo lugar qué fue lo que hizo Cristo para rescatarnos de esa condición. Versículos 18 y 20. Vayamos allí nuevamente. Del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hace un momento decíamos que la redención es la liberación de un prisionero o de un esclavo a cambio de un rescate. Ahora Pedro nos dice que no fue con cosas corruptibles como el oro o la plata que fuimos rescatados. Los esclavos en el área secular pues eran rescatados cuando usted daba una buena suma. La carta de libertad vale tanto. Si el amo estaba de acuerdo con eso, yo te doy una buena suma y entonces yo te doy la carta de libertad, porque entonces la suma del esclavo me sale mucho más económico que lo que me costó. Lo vendo más caro porque tú quieres que sea libre. Pero eso no fue lo que Cristo hizo con nosotros. No fue con oro o plata, hermanos. El oro y la plata son metales muy preciados para el hombre. La gente se vuelve loco por el oro. Pero si pudiéramos amontonar todo el oro y la plata del mundo, aún así no sería suficiente para pagar el precio que necesita redimir un alma. Les explico por qué. Porque lo que perece no puede comprar lo imperecedero. ¿A qué precio fue que fuimos comprados? Pedro responde, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mi amigo, este es el centro, el corazón del mensaje del Evangelio. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Desde el mismo momento en que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, Dios le advirtió que si desobedecía iba a pagar con su muerte. Y no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo. La justicia de Dios exige que el pecado sea debidamente castigado. Ahora bien, todo castigo depende de la magnitud de la ofensa cometida. Aún la justicia humana, hermanos, reconoce que el castigo aplicado a un transgresor debe ser consecuencia con la naturaleza de la falta. No es lo mismo una persona que mate a una persona que se llevó un pan, ¿verdad? No es la misma falta. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, se mide en parte tomando en cuenta quién fue el que fue dañado o ofendido. No es lo mismo golpear o matar a un animal que golpear y matar a un ser humano, ¿verdad? Aunque a veces las leyes se bifurcan un poco. Pero lo normal es que si usted mata a un perro, no tenga el mismo problema que si mata a una persona. ¿Y por qué? Una acción es más grave que la otra porque el hombre es más digno que un animal porque está hecho imagen y semejanza de Dios y el animal no. Como no es lo mismo ofender a un ciudadano común que a un presidente o a un policía, ¿verdad? La mayoría de las personas que ofenden o le dicen 40 verdades en la cara al otro se limitan bien cuando el problema trae repercusiones legales. No le puedo decir a esta gente las 4 verdades en la cara porque
me meten 40 años, ¿verdad? Entonces hay que pensarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ofender a una persona normal que a alguien que está en eminencia, en autoridad. El punto es que Dios es infinitamente más digno que la raza humana entera y el pecado es una ofensa contra Él. Decía el puritano Thomas Watson que el pecado es un intento de deicidio. ¿Saben qué cosa es eso? Matar a Dios. En otras palabras, asesinar a Dios. Puede que suene fuerte, pero cada pecado es un atentado, mi querido hermano, contra el derecho que Dios posee de reinar sobre ti y sobre mí. Y la única forma en que Dios pudiera perder ese derecho es dejando de ser Dios, y eso es imposible. Para ponerlo en un lenguaje más comprensible, hermanos, cada pecado que tú y yo cometemos es un intento de golpe de Estado. Es un intento de destronar a Dios para poner la voluntad de nosotros en el trono. Este es el rey, pero yo no estoy de acuerdo con sus demandas, por eso lo destrono y me pongo yo. Porque yo sí estoy de acuerdo con lo que yo quiero. Dios dice que las cosas deben ser de una manera, pero tú decides hacerlo de otra y rebelarte contra la disposición del soberano. Y eso no es algo que has hecho aquí y allá en algunos pocos eventos aislados en tu vida. Esto ha sido la disposición de nuestro corazón desde que nacimos hasta hoy. Tu rebelión contra el Dios del cielo merece la muerte, a menos que alguien pague el rescate, que alguien muera en tu lugar. Y esa es la gran lección del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Todos esos corderos que fueron inmolados eran un recordatorio gráfico para el pueblo de Israel de que la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar por el pecador. De lo contrario, el pecador tendrá que pagar por sí mismo e ir a la muerte. Ahora, ¿quién podría pagar una deuda así? Obviamente tiene que ser alguien que no tenga cuentas pendientes, porque el que tiene cuentas pendientes debe pagarla primero para poder pagar por el otro, ¿verdad? Si alguien tiene cuentas pendientes de pecado delante de Dios, debe morir primero por sus pecados y no por los del otro. Él tiene cuentas pendientes. Pero por otro lado, ese redentor debía poseer un valor infinito, el que pagara el precio, porque la deuda que habría de pagar era infinita. Y esa es la redención. Un hombre debe pagar por los pecadores, pero debe ser perfectamente santo, infinitamente valioso, y ningún ser humano cumple con esos requisitos. ¿Quién paga? Dios hizo hombre, porque solamente el Dios encarnado podía redimirnos de nuestros pecados. No había otra posibilidad. Tenía que ser con el derramamiento de esa sangre de gran valor, no podía ser de otro modo. De hecho, hermanos, cuando nosotros vemos la sangre preciosa, vamos a ver ese adjetivo ahora, eso dice mucho. Sangre preciosa. La palabra que Reina Valera traduce como preciosa significa literalmente algo de mucho precio, de incalculable valor. La segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador del universo, asumió una naturaleza de criatura de hombre semejante a la nuestra, pero sin pecado, para poder derramar su sangre en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos, alguien pagó el rescate y fue la sangre preciosa de Cristo, la sangre del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que jamás pecó. Esto es un mensaje tremendo. La noche antes de ser librado de la esclavitud de Egipto, hermanos, Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrasen la fiesta de la Pascua, en la que debían sacrificar un cordero sin defecto. Dice Éxodo, por ejemplo, en capítulo 12, versículo 5. Y a partir de ese momento, los judíos habrían de celebrar esa fiesta cada año, y cada año tenían que sacrificar un cordero sin tacha y sin mancha en la Pascua. Muchos años después, alrededor del 700 antes de Cristo, Isaías profetiza en su capítulo 53 que el Redentor de nuestros pecados
había de ser sacrificado como uno de esos corderos. Y cuando el Señor Jesucristo aparece en escena al inicio de su ministerio, Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero Pascual que derramó su sangre en la cruz del Calvario para librarte de la esclavitud. Escucha bien, mi querido hermano. De ese modo, la justicia divina quedó plenamente satisfecha porque el mismo Dios pagó el precio que nadie más podía pagar. Dice Benjamin Warfield, ese Cristo que ha derramado su sangre por vosotros es el mismo vuestro Dios. Qué misterio y qué profundo amor, dice este hombre. El Hijo del Hombre, Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una ley es como una cadena, hermanos. Si tú rompes uno de los eslabones de esa cadena, estás dañando la cadena completa. Después no se puede, la cadena no puede ser útil. Cada vez que violas la ley, y vemos la ley, estábamos hablando hace un rato con un hermano, como un todo, y no simplemente como acápites de la ley, sino como un todo, estás rompiendo la ley. Estás desobedeciendo la ley entera. Dice Santiago, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Rompiste uno de los eslabones, has violentado la cadena y tienes que pagar por ello. Por eso es que todos son malditos, todos los que dependen de la obra de la ley para salvarse, porque no pueden hacerlo de ninguna manera. No puedes cumplir la ley de Dios. Si tú te quieres salvar porque eres bueno o por tu obediencia, tienes que obedecer todos y cada uno de los mandamientos de Dios todos los días de tu vida, en tu mente, en tu corazón y en tus obras. Un solo mal pensamiento te descalifica completamente. Rompiste la cadena. Y si eres honesto, seguramente te diste cuenta que eso es imposible. Si eso es lo que se requiere de nosotros, estamos en un grave problema. Un problema sin solución. Pero ahora, noten lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 13 de ese mismo de Gálatas 3:10, no, 3:13 ahora. Déjeme buscarlo aquí, hermanos. Dice aquí, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados, siendo castigado por ellos en la cruz del Calvario, y se identificó de tal modo con nosotros, hermanos, que recibió en su cuerpo y en su alma el castigo que nosotros merecíamos, sin haber cometido ni un solo pecado. Por eso es que no puede haber otro medio de salvación, porque nadie puede hacer por nosotros lo que Cristo hizo. Él pagó el precio y solo Él podía pagarlo. Es imposible salvarse de otro modo que no sea a través de Cristo. Pero dice en Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. No hay otro nombre. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es el único mediador porque Él es el único que podía pagar el precio del rescate. ¿Cuál fue el precio? La vida de Dios hecho hombre. Por tus pecados y por los míos. Y ese era el precio que desde el principio Dios sabía que tenía que pagar por nosotros. Por ejemplo, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, el texto que estamos estudiando en esta mañana, dice allí: ya destinado, es decir, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No fue por accidente que Cristo murió en la cruz, no fue una solución de último minuto, no fue el plan B, ese es que esta gente peca mucho, ya no podemos hacer nada por ellos, deja ver qué hago. No fue eso. Dios sabía desde el principio que así tendría que ser si el hombre iba a ser salvado,
y Dios decidió pagar el precio, mi hermano. Por eso es que percibimos tanta unidad en las Escrituras, ¿sabes? Porque es la revelación del plan eterno de Dios. Por eso, aunque no se hayan conocido los escritores, la historia de la redención une todos los libros de las Escrituras. De principio a fin en la Biblia vemos el mismo mensaje. Su plan de redención fue trazado desde la eternidad y luego fue revelado consistentemente en las Escrituras para que fuese evidente a todos que el Señor Jesucristo no era un impostor. No es por falta de evidencia que muchos se mantienen en incredulidad, es por la dureza de su corazón. Pero aún esa dureza es vencida por Dios y muchos son traídos por cuerdas de amor a los pies de Cristo. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado que vamos a ver muy brevemente. ¿Cómo manifiestan los redimidos que han sido hechos partícipes de tan grande salvación? Versículo 21. Dice allí, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. He aquí las dos evidencias de los redimidos, fe y esperanza. Pregunta, ¿tú tienes fe y esperanza? Porque los redimidos tienen fe y esperanza. Los redimidos tienen una fe obediente y tienen esperanza. ¿Tú tienes fe y esperanza? Debido a la obra redentora de Cristo, ahora nosotros creemos en Dios de manera obediente y esperamos en Él. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, no solamente anunciando que la obra de redención había sido consumada, sino también que Dios tiene poder para levantar a los suyos de los muertos. Nuestra fe y nuestra esperanza tienen un buen fundamento, hermanos. El Señor nos amó al punto de dar su vida por nosotros, pero también venció la muerte y ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios. Y es a esto que se refiere Pedro cuando dice que a Cristo le fue dado su gloria. En Filipenses 2 tenemos una idea similar, hablando de la muerte de Cristo y su disposición a humillarse hasta lo sumo para salvarnos. Dice Pablo en el versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es en ese Redentor que nosotros hemos confiado. Es Él quien nos ha redimido. La pregunta que debemos hacernos ahora es, a la luz de todo lo que hemos visto en el texto, ¿cómo se supone que debemos vivir por lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué debe provocar? Este es el punto a donde Pedro quiere llevarnos aquí. Pedro dice, mira lo que ha pasado en tu vida. Dios te rescató de vuestra vana manera de vivir. Tú estabas viviendo una vida sin propósito, vana, hueca, vacía, como un incrédulo que se piensa que es libre siendo un esclavo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre cuando tú no lo merecías. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Este pasaje, hermanos, no es un tratado académico de teología. No es una teología sistemática, sino que es un llamado pastoral a que vivamos a la altura de lo que somos. Nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir y el precio que Dios pagó para librarnos fue la sangre preciosa de su Hijo. Quiero que hagas un ejercicio conmigo en estos momentos. Estamos hablando de esclavos, ¿verdad? Todo el mundo ha visto en una película lo que es un esclavo o en una novela. Imagínate entonces que tú estás expuesto y encadenado en un mercado de esclavos, con la agravante que no sabes que estás en esclavitud. Fíjense ustedes, un esclavo encadenado en un mercado de esclavos que no sabe que es esclavo. Cuando nos llevaban en uno de esos barcos negreros, como los traían a las personas, a los negros del África en la época de la colonia, y nosotros venimos encadenados en uno de esos barcos, y nos tenían tan engañados que pensábamos que estábamos de vacaciones por un crucero en el Caribe, y veníamos en un barco negrero para vendernos como esclavos. Pero sin embargo, nosotros pensábamos que no, que nosotros íbamos de vacaciones, que nos iba bien cantidad.
Y estábamos encadenados hasta los tuétanos, pero no veíamos, estábamos tan ciegos que no veíamos las cadenas y pensábamos que no, que eran hombres libres y que con nuestros esfuerzos íbamos a hacer grandes cosas. Esa es la ilustración. Pero antes que termine la travesía de ese supuesto crucero por el Caribe, que es un barco de esclavos, al destino final, que era la condenación del infierno, viene el Señor de gloria, te rescata, abre tus ojos y te libra de la esclavitud. El precio que tuvo que pagar ese que te rescató es su propia vida. Y yo pregunto entonces, mi querido hermano, ¿cómo debemos vivir conforme a eso? ¿Qué tienes que hacer tú con tu vida? Bueno, en primer lugar, debes responder con gozo. Ya no eres un esclavo. Ya eres libre. Cuando los esclavos eran libertados era un gozo tremendo, porque la vida de los esclavos era miserable y la de un hombre libre era diferente. Eres un hombre libre. Debes responder con gozo. Pero dice aquí que nosotros sabemos que fuimos rescatados. Ese conocimiento jugó un papel fundamental en nuestra conversión. Todo cristiano vino a ser cristiano porque Dios le hizo ver que era un esclavo, pero que Cristo era un gran salvador que dio su vida en la cruz para comprar su libertad. Todo cristiano puede decir con profunda humildad, pero lleno de alegría y de gozo: el Dios de gloria me rescató. El Rey del universo derramó su sangre por mí para que ya yo no estuviera bajo yugo de la esclavitud. Mi hermano, tú vives tu vida con gozo a la luz de esta verdad. De verdad la vivimos con gozo, porque muchas veces las circunstancias nos hacen vivir una vida bien chiquitica. Volvemos a sentirnos que no tiene sentido lo que estamos viviendo, que estamos de paso por este mundo como si fuésemos esclavos. Pero ya nosotros somos hombres libres. Dice Isaías 35:10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. ¿Cómo se puede huir de la tristeza y el gemido? Con ese gozo, por lo que ya Dios hizo por ti. Y una vez más en el capítulo 51, versículo 11, repite la misma idea: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, dice, cantando, y el gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Somos hombres libres, hermanos, porque el Dios de los cielos compró nuestra libertad. Amén. Créelo, porque es así. En segundo lugar, esto debe llenar nuestros corazones de gratitud y de devoción. Gratitud y devoción. Ese es el punto de Pedro aquí en los versículos 17 y 18. El conocimiento de lo que Cristo hizo para salvarnos al precio de su propia vida debe ser un estímulo constante para que los cristianos vivan como cristianos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, Pablo dice en Gálatas algo importante en este texto. Dice: yo estoy crucificado con él en una cruz. Yo estoy en una cruz junto con él. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ven eso, hermanos? Ya yo no vivo para mis deseos. Ya yo no tengo el Señor que tenía antes. El que vive en mí, que es mi Señor, es Cristo. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo en mi fe, sino en la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por mí, Él me compró con su sangre, ahora yo solamente le pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad, dice un himno. Mi hermano, debemos vivir con gozo, con gratitud y alegría. Es difícil decir esto porque todos somos humanos, todos fallamos y las circunstancias que estamos viviendo nos aplastan muchas veces. Pero eso es porque nosotros perdemos el foco. Todos nosotros. Nosotros debemos levantarnos sobre eso, arrepentirnos delante de nuestro Señor y pedirle que nos recuerde todas las cosas, todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, que son infinitamente mayores que todo lo que estamos pasando hoy. Recuérdense que esta carta fue para creyentes
que iban a sufrir una persecución feroz y violenta. Y mira lo que Pedro les está diciendo. Vivan con gratitud, devoción y gozo por lo que ya Cristo hizo por ustedes. Y para los amigos que nos visitan esta mañana, que no son creyentes, solo déjame añadir una idea más. Independientemente de las perspectivas que tú tengas de ti mismo en este momento, es muy probable que tú te veas como alguien libre, como una persona poderosa, llena de ideas que vas a hacer en el futuro. Es muy probable que te veas así, con grandes talentos y capacidades. Soy un hombre inteligente, soy un hombre joven, lleno de fuerzas. Es muy probable, pero déjame decirte que todo eso que tú estás mirando no borra la realidad de lo que pasa en tu vida. Tú eres un esclavo. Eres un esclavo. Tú debes saber que te están engañando, que no estás navegando en un crucero, que te estás navegando en un barco negrero con grilletes, un barco de esclavos, cuyo destino son las llamas del infierno, ¿sabes? Es allá donde vas. Tú piensas que estás en un crucero, pero no, te recrearon otra cosa. Vas en un barco de esclavos. Pero Cristo es un gran Salvador que siendo Dios hizo hombre, y como hombre derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha tenido mucha misericordia de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque te mantiene vivo y tú estás aquí hoy. Y la vida no te pertenece a ti. Tú lo crees que sí, pero no. En un segundo puedes estar muerto. Y sin embargo, Él te ha mantenido vivo y estás aquí. Y te ha permitido una vez más escuchar su palabra en esta mañana. Pero mi querido amigo, no abuses de la paciencia de Dios. Porque algún día, en vez de tenerlo como benefactor, alguien que te está extendiendo su misericordia, lo vas a tener como juez. ¿Y cómo vas tú a descuidar? ¿Cómo tú vas a estar en ese tribunal si descuidaste una salvación tan grande? Si se te fue predicada y a ti no te interesó, ¿qué es lo que tú le vas a decir a Dios? No demores al venir a Cristo, porque la salvación todavía está disponible para ti. Pero mañana puede ser muy tarde. Y déjame decirte, después no importa que te lamentes, no se puede virar para atrás. Tu barco puede llegar a su destino cuando menos tú lo esperas. Y ya no habrá ningún otro puerto en el que tú puedas tomar otro barco. Y vas a volver atrás. No puedes decir, esto no era un crucero, esto era un barco de esclavos, ahora ¿qué hago? Me bajo y tomo otro. No, ya no se puede tomar otro. Ven a Cristo y pídele que tenga misericordia de ti. Y Él te concederá en ese mismo momento la libertad que tu alma necesita. Que el Señor permita que eso sea una verdad, que esté en tu conciencia y en tu corazón. Y que hoy mismo, tú vengas a arreglar tus cuentas con tu Creador. Vamos a orar, hermanos.